Marcando mis generaciones, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando que Dios está al control de todo. Y el Señor se glorificó. La semana pasada muchísimos testimonios de muchos de ustedes escribiéndome, contando en vivo y en directo a todo color sus testimonios. Y esa es la idea, que cada vez que el Señor envía su palabra sobre la iglesia, la iglesia reciba de todo eso que Dios tiene preparado. La semana pasada estuvo hermoso. ¿Quiénes estuvieron acá y recibieron algo del Señor? Sí, y eso fue porque fue Dios viendo la necesidad de su pueblo. Yo les conté que había preparado un tema y toda la semana pasé estudiando sobre Jonás, la semana pasada sobre Jonás, todo como Jonás, Dios lo llama, lo envía, Jonás no quiere, se escapa, etcétera, etcétera. Y pasé toda la semana leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y estudiando, porque para venir a hacer una palabra, una predicación, uno tiene que estudiar mucho. No es que uno lee el versiculito y de ahí saca una idea y empieza a preparar la predicación. Hay que leer, hay que ir a consultar diccionarios bíblicos, hay que consultar comentarios bíblicos, hay que ir a hacer un poquito de exégesis, un poquito de estudio. Y entonces pasé en eso. Pero el sábado, después de que se fueron los jóvenes, bueno, todavía nos quedamos un ratito en una consejería que teníamos. Después de que se fue la persona que estábamos aconsejando, eran como las 11:30 de la noche, el Señor me cambia todo y me dice, no, eso déjalo por ahí guardadito, en algún momento te va a servir, pero esto es lo que yo quiero para mi pueblo para mañana. Y era la 1 de la mañana, yo sentada ahí, escribiendo, y era riquísimo porque era el Señor dictándome, diciéndome, todavía me fui a acostar y el Señor me dictaba versículos. ¿Y qué fue lo que ocurrió el domingo? El Señor se glorificó, el Señor habló, el Señor trajo liberación, porque luego los testimonios de liberación, de libertad, de lo que Dios había hecho, el Señor me decía, algunos tienen como un salveque en la espalda. No, ¿qué salveque? Una maleta en la espalda. Y después me escribieron varios de ustedes diciéndome, pastora, literal, sentí un peso que se me fue, algo que no me dejaba respirar, algo que no me dejaba caminar. Claro, usted sabe lo que es andar todos los días con una maleta ahí encima, ¿verdad? Como empieza uno a encorvarse. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en la vida de no solamente la gente que no le ha conocido, sino de los hijos de Dios. El enemigo no se contenta cuando nosotros aprendemos a darle el control al Señor de nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, ya no me falló todo, ya yo, definitivo que yo en mi fuerza no voy a lograr nada. Porque en nuestras fuerzas nunca, pero nunca vamos a lograr nada. Solamente cuando le damos el control al Señor. Él empieza a trabajar, Él empieza a operar, Él empieza a limpiar, a sanar, a restaurar, y es ahí donde empezamos a ver la victoria y la gloria de Dios. Así es que la semana pasada les dije, para donde Dios nos lleva, Él necesita que aprendamos que Dios está al control, para donde Dios nos lleva. Yo no sé para dónde usted cree que Dios lo lleva, no sé qué es lo que usted piensa que Dios va a hacer con su vida. Porque si usted no tiene un pensamiento claro de lo que Dios va a hacer con su vida, entonces todavía no tiene ese entendimiento de para dónde Dios le lleva. Pero si usted tiene entendimiento claro, y hemos estado orando por entendimiento claro de lo que Dios quiere hacer con usted, definitivamente, usted tiene que tener entendido que Dios está al control. Y que todo lo que está ocurriendo, que cada cosa que está pasando, es porque Dios ha permitido que así sea, para trabajar en usted, para formar en usted el carácter, para formar en usted esa persona que Dios necesita que usted sea. Y hoy vamos a compartir un poquitito sobre este tema, marcando mis generaciones. Cuando usted entendió que Dios tiene el control, no va a ser tan difícil marcar nuestras futuras generaciones. Pero vamos a leer acá en Mateo 1, del 1 al 17. Cuando comencemos a leer este pasaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted va a empezar a ver que hay un montón de nombres ahí. ¿Alguien ha leído este pasaje? ¿Quién ha leído este pasaje? ¿Alguna vez? Ok. Y ese pasaje tiene un montón de nombres. Bueno,
vamos a ver qué le vamos a sacar a este pasaje. Cuando yo estaba chiquilla y me tocaba leer este pasaje, o los pasajes en la Biblia que hablan de las genealogías, fulano fue hijo de sutano y sutano fue hijo del otro, y yo decía, qué pereza, yo me brincaba esos pasajes. ¿Verdad, Marlencita? Marlen se ríe porque ella también. Me brincaba esos pedazos. Ay, no, qué pereza, a mí no me interesa saber quién era el papá de nadie. No, no, no. Y me los brincaba. ¿Cuántos se han brincado esos pasajes? ¿Alguna vez? Ay, tengo manitas, ¿verdad? Ay, qué pereza, no, es muy aburrido. Y nombres para peores rarísimos. Bueno, lo importante es que ahí hay buenas ideas de nombres para ponerle a los hijos. Ok. Cuando empecé a conocer más al Señor, a meterme más en el estudio de la palabra y a estudiar un poquito más, entendí que todo lo que está escrito en la Biblia está por algo. Nada ahí fue puesto al azar, porque a alguien se le ocurrió. Un día de esto nos preguntaba una persona que queremos muchísimo, a mi esposo y a mí, nos preguntaban porque ¿ustedes me pueden hacer el favor de explicarme quién escribió la Biblia? Dicen que fueron hombres. Entonces, ¿ustedes me podrían explicar por qué entonces la Biblia dicen que es la palabra de Dios y fueron hombres los que la escribieron? Y nos hizo un montón de preguntas de ese estilo, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi esposo, ok, voy a ir a leer bien para no decir una tontera, pero ¿qué preguntas más poderosas? ¿Qué diría usted si alguien le pregunta eso en su casa, en su familia, en algún lugar? ¿Qué diría usted? Entonces, me preparé, me fundamenté muy bien, le expliqué a la persona, ¿verdad? Luego la persona me agradeció, me dijo, gracias, tengo más preguntas, yo le haga todas las preguntas que quiera, ¿verdad? Por eso los hijos de Dios tenemos que estar preparados, bien fundamentados, porque de pronto alguien te va a salir con una cosa y si usted no está bien seguro, lo puede volcar. Ayer hablábamos también con otra persona de acá de la iglesia, con una mujer, ¿verdad? Y me contaba como un familiar de ella le decía a ella que el Espíritu Santo es un alma en pena. Y ella estaba asustada y le decía, yo tengo miedo de que yo haya blasfemado contra el Espíritu Santo, me decía ella. Entonces empezamos a hablar del tema y yo le explicaba, no, el Espíritu Santo no es ninguna alma en pena, él no tiene ninguna pena, él está feliz, contento. No es un alma en pena, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús subió al cielo a sentarse al lado de su Padre, nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, el consolador. Acá está nuestro guía. Nosotros no ocupamos tener espíritus guías, tenemos a nuestro guía poderoso que es el Espíritu Santo. Entonces yo decía, ayer preparando el tema, yo decía, es importante leer la Biblia, es importante estudiarla, es importante asistir cuando hay un estudio bíblico, cuando se hace un estudio bíblico, aprender más de la palabra, es importante estudiarla, no solo leerla, a veces nos da pereza leerla, ahora imagínense estudiarla. Hay que estudiarla, hay que entender por qué Dios escribió eso ahí. ¿Por qué? Porque fue inspirado, o sea, esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está acá. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todas esas cosas. Entonces, fueron escritas por algo, hay una razón de ser. Esta genealogía tiene una razón de ser, no está ahí por nada. Mateo, en el primer capítulo, hace esta genealogía de Jesucristo. Y la vamos a leer, vaya poniendo atención. ¿Quién es hijo de quién? ¿Quiénes son las personas que entran en el juego ahí? Porque luego tengo algo muy importante que contarles. Mateo 1, del 1 al 17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ustedes saben quién es Abraham y saben quién es David, ¿verdad? Rey David y Abraham. Ok. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán.
Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, de Betsabé. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Respiro. ¿Vieron? Oigan lo que dice el 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ahí dice que son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son otras 14. ¿Cuántas generaciones van a ir desde Abraham hasta aquí, hasta el fondo? ¿Cuántas son? 42 generaciones. O sea, ¿cuántos años son esos? Muchísimos años, porque son muchas generaciones, ¿verdad? Porque una generación, no, ¿cuántos años más o menos es una generación? ¿Cuántos años, cuando dice uno una generación, cuántos años más o menos son? Muchísimo, pues algunos que tenían 100 y resto de años, ¿verdad? Exactamente, son muchos años, y entonces no era que eran 42 años, no está hablando que pasaron 42 años, no, está hablando generaciones, muchas generaciones. Y Dios, como les decía yo antes, decía que estos pasajes a mí me dan mucho aburrimiento, yo no les veo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué voy a aprender en esto? Pero el lunes que yo estaba haciendo medio emocional, el lunes pasado, después de ese domingo tan bonito que tuvimos, el lunes estaba haciendo medio emocional y el Señor me habla en este pasaje. Yo digo, bueno, yo tengo que leerme ese pasaje, me tocaba leer Mateo 1. Voy a leerme ese pasaje, pero ya en el corazón yo sabía que algo Dios me iba a dar ahí. Ya no lo leí como antes, que yo decía, bueno, lo pasaba rapidito y ya hasta el final. Sino que yo dije, algo hay aquí. Algo Dios quiere que nosotros sepamos cuando nos pone todo eso. Y claro, el título de este capítulo, si ustedes vieron ahí arriba, dice que es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona a David y menciona a Abraham ahí, verdad? Bueno, porque el autor es inspirado a escribir precisamente esto para que los judíos, para que el pueblo de Israel en ese tiempo entendiera, ¿verdad? Y nosotros el día de hoy tengamos entendimiento de que Jesucristo es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Es el Mesías prometido, yo ya lo había prometido, ¿verdad? Y él quería, porque recuerden que los judíos están y todavía esperan al Mesías, pues todavía están esperando al Mesías, ¿verdad? Ellos creen que el Mesías no ha venido. Entonces, Mateo lo que quiere es que nosotros lleguemos al entendimiento de que se prometió una cosa a Abraham, se le prometió una cosa a David, y luego vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento cuando nace Jesús. Que ya casi vamos a celebrar la Navidad, ¿verdad? Que no fue en esa fecha, pero bueno, es la fecha en que nosotros los de esta zona celebramos ese nacimiento de Cristo, pero que se ha comercializado tanto esta fecha
que ya son enanos, colachos, renos, muñecos de nieve, cosas que en Costa Rica creo que nunca ha nevado, pero nosotros ponemos todas esas cosas para celebrar la Navidad y se nos olvida la celebración verdadera que es Cristo. La Biblia lo dice bien claro, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, príncipe nos es dado, principado sobre su hombro y se llamará admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Qué lindo ese pasaje. Eso es la profecía, ¿verdad? Lo que Dios iba a traer. Entonces, el autor escribe todo esto para que nosotros pudiéramos entender que desde que él planeó hacer un pueblo para sí, desde ya él tenía un pensamiento de que todas esas generaciones, las 42 generaciones de las que viene ahí, que todas esas generaciones iban a tener un impacto, una generación sobre otra, esa generación sobre la que sigue, esa generación sobre la que sigue, esa es la que sigue, hasta que se cumpliera el plan que Dios tenía preparado para mandar un Salvador a la tierra, para poder restaurar todas las cosas. Entonces, podemos ver que desde el puro principio el plan de Dios es que de una generación a otra venga bendición. Dios le dice a Abraham, bueno, aquí en Génesis 22:8, lea conmigo, Génesis 22:8. Voy a leer algunos pasajes. Génesis 22:8 dice, le dice aquí Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Le dice Abraham, en ti, en tu simiente, ¿qué es una simiente? En tus generaciones van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque escuchaste y obedeciste mi voz. Bueno, esa es otra historia, otra predicación. Abraham obedece. Dios le dice, haz esto y esto y esto, Abraham obedece y Dios viene más adelante y cumple esa promesa que le da a Abraham. Leamos 2 Samuel 7:12. 2 Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Eso se lo estaba diciendo al rey David. O sea, cuando ya tú duermas, cuando ya tú hayas fallecido, yo voy a levantar de ti, de tu simiente, de tu linaje, de tu generación, voy a levantar, dice, a uno y afirmaré su reino. O sea, va a venir alguien de tu linaje que va a ser levantado como un rey. Entonces, por eso acá Cristo es llamado primeramente hijo de David, porque bajo ese nombre era mencionado y esperado por los judíos. Todo aquel que reconocía a Cristo, a Jesús como el Cristo, le decía hijo de David. ¿Se acuerdan el ciego, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Verdad? Le decían hijo de David, porque eso era lo que ellos estaban esperando. Ese Mesías prometido, que había sido prometido al rey David cuando se le dijo, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, yo afirmaré su reino. Ellos estaban esperando a ese hijo de David. Por eso Mateo escribe, hijo de David, hijo de Abraham, ahí en los primeros capítulos, en los primeros versículos de Mateo 1 que acabamos de leer. Miren lo que dice Mateo 1 más adelante, 22 y 23. Ahí leímos, ahorita leímos hasta el 17, me parece, pero vamos a ver ahora el 22 y el 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Había una profecía. Dios ya había dicho a Abraham que su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Había una profecía de que iban a ser un Mesías, que iban a ser un rey. Ustedes leyeron la genealogía, desde Abraham hasta el rey David, ahí fueron. O sea, quiere decir que esa profecía, o esa palabra que se le había dicho a Abraham en aquel tiempo, se cumple después con Jesucristo, porque Dios cuando da una palabra, una promesa,
Él siempre la cumple, aunque pasen generaciones de generaciones, años de años. Yo voy a leer Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estos versículos que acabamos de leer solamente son un ejemplo de lo que fue profetizado, pero que luego se cumplió. Todo lo que está en el Antiguo Testamento luego tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso es importante que conozcamos el Antiguo Testamento y aprendamos a entender cómo eso se cumple luego en el Nuevo Testamento. Ayer me estaba leyendo un Nuevo Testamento muy hermoso que me regalaron cuando estaba en el, ¿se acuerdan que en el seminario Nazareno, que es donde estamos estudiando teología, se acuerdan que me premiaron por ser una estudiante destacada? ¿Se acuerdan? Entonces, uno de los premios que me dieron, venía un Nuevo Testamento que dice el nuevo en el viejo, dice así. ¡Qué lindo libro! Es el Nuevo Testamento, pero viene el nuevo en el viejo, creo que se llama, ¿verdad? ¿Usted lo conoce, don Francisco? Sí. Hermoso, hermoso, me encanta porque viene todo el Nuevo Testamento y vienen marcados pasajes donde eso que está diciendo el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo en el Antiguo, creo, no es en el Viejo, el Nuevo en o el Antiguo en el Nuevo, un enredo así, pero la cuestión es que... Exactamente, y el pasaje que en el Nuevo cumple lo que decía el Antiguo. Es demasiado bueno. Entonces ayer me lo estaba leyendo y yo veía esto mismo que estoy diciendo ahora, cómo se cumple en el Nuevo Testamento lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, tanto a Abraham como a David, y cuando lo vemos con Jesús. Yo dije, qué interesante de verdad es estudiar la Biblia. Qué rico que es estudiar la Biblia. Eso es como meterse usted no solamente a un restaurante y comerse lo que usted compró, sino como degustarlo, como decir, esto le echaron, esto tiene romero, esto tiene tal cosa, qué rico, pero este sabor a mí me suena como que le echaron un poquito de azúcar, dijo alguien un día de estos en mi casa, y Esther dijo, sí, tenía sal y azúcar. O sea, cosas de ese tipo. Es como degustar la palabra, como masticarla, saborearla y sentirle el saborcito. No es como comer a la carrera. ¿Alguien ha comido a la carrera aquí? Usted ni le sabe rico la comida, ¿verdad? Porque usted se echa el bocado y casi que se toma el poco de agua para tragárselo porque anda a la carrera, ¿verdad? Me decía una compañera de las que ya se pensionó, me decía un día de esto, Daisy, ya tú estás pensionada, no seas de las que dejan el té tirado a medio camino por las carreras de la vida, porque siempre me pasaba eso, ella ya me conocía, que yo en la mañana me hacía un té, y como tenía que salir corriendo para el kinder, dejaba el té siempre a mitad de palo, ahí se me quedaba el té, cuando yo llegaba veía mi té, yo no me pude tomar mi té. Entonces, como ella ya me conocía, me dijo un día, Daisy, ahora ya no tienes necesidad de dejar el té, pero no, todavía lo dejo, ¿verdad, mi amor? Todavía lo dejo, porque todavía no te pegas. Pero eso es como no sentarse a saborear esa tacita de té, es rico, a mí que me encanta el té, sentarme a saborearlo ahí, es rico mi tecito, ¿verdad? O saborear algo rico que alguien hizo. La palabra debe ser saboreada, la palabra debe ser escudriñada. Usted tiene que decir, ¿por qué está escrito esto aquí? Como hacer un estudio inductivo de la palabra. Hay ciertas palabras que usted le hace, unas preguntas que usted le hace al texto. ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Verdad? Entonces ahí usted va a entender que es lo que hacemos en los devocionales, los que están haciendo sus devocionales con estas palabras. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo fue escrito ese texto? ¿Por qué? ¿Para quiénes era? ¿Por qué lo quiso decir así? Le hacemos preguntas. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Quiénes son los que participan en ese pasaje? ¿O cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Qué sucedió antes de eso? La palabra es deliciosa. Si todavía no la hemos aprendido a disfrutar, empecemos a disfrutarla, amados hermanos. Porque hoy nos estamos dando cuenta que lo único que yo tengo como interés hoy decirles a ustedes es que lo que Dios planeó con una generación allá, mucho tiempo atrás, se va a cumplir con otra generación aquí abajo, que es de la misma descendencia de la misma generación. O sea que lo que Dios está haciendo hoy con usted, aquí,
Usted no sabe lo que va a pasar allá en sus próximas generaciones, sus tataranietos, sus generaciones allá abajo. Si usted hoy permanece y persevera y cree y es obediente. Porque Dios trabaja con generaciones completas. Él no se fija en un solo ser humano nada más y hasta ahí murió todo. Bueno, lo que Daisy y William empezaron en esa congregación cuando se murieron, hasta ahí llegó porque se murieron. No, es que va continuando con las generaciones que se van levantando. ¿Verdad? Ahora veníamos en el carro vacilando con mi esposo y estaban los chiquillos allá afuera corriendo, Isabela, Mati, Hilary y ¿quién más? Creo que Gael, estaban allá afuera. Y entonces le digo yo, vea esos chiquititos ahora corriendo por todo lado, cuando sean dentro de pocos años los jóvenes de nuestra iglesia, y los jóvenes que hoy son los jóvenes, que están aquí sentaditos, van a ser los adultos de nuestra iglesia. No quiere crecer, Juan le dice así. Van a ser los adultos de esta iglesia. ¡Qué lindo! Y van a ser los que van a estar acá predicando, y van a ser los que van a estar, ¿verdad?, en ciertas posiciones. Yo no sé si ellos lo creen y dicen amén, pero yo creo que así es, jóvenes. Amén, ¿verdad? Qué lindo poder ver a estos chicos acá predicando y ya con hijos, con esposas. Esteban, no, invente Esteban, porque va a ver, cuando le llegue, le va a llegar. ¿Verdad? Oiga, y veíamos a Matt y a todos estos niñitos corriendo por ahí, y me decía mi esposo, ay, esos huilas, corre que te corre. Le digo, ¿se imagina qué lindo cuando hayan pasado los próximos años y los veamos a ellos acá cantando, acá sirviendo? Van a ser los jóvenes, vamos a llevar, los jóvenes vengan, y aquí va a pasar Gael, Isabela, Machito, Hilary, bueno, todos los chiquititos de ahora, ¿verdad? Todos los pequeñitos, los de Yasmincita, ¿verdad? Dos chiquitas machas estas guapas de Yasmincita, o sea, los nietos de Karen, bueno. ¿Verdad? Y yo decía, qué bonito, ya no van a andar correteando por todos lados, sino que ya van a ser adolescentes. Vamos, ya Joel con barba, ¿verdad? Y ya más viejillo va a pasar aquí. Y Joel va a decir, bueno, los jóvenes, y ya van a pasar estos jóvenes que están, porque aquí ya estos van a ser hombres y mujeres, ¿verdad? Casados, con sus trabajos, con sus negocios y con su ministerio. Eso es influenciar una generación. Pero ¿cómo podríamos llegar a eso? ¿Cómo podríamos llegar a ver a nuestros niños chiquititos hoy, que hoy están acá como niños que corren por todos lados, que mi atención, creemos que mi atención están poniendo en la alabanza, que mi atención tal vez están poniendo, y creemos que andan por ahí corriendo para acá y para allá, y decimos, oh, carajillos, ¿cómo vamos a hacer para que esos niños, convirtiéndose en jóvenes, no se vayan de la iglesia, como suele pasar? Y no tomen decisiones equivocadas, como suele pasar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay algo que cada generación tiene que hacer? Hay algo que cada generación debe procurar. Porque desde Abraham hasta que nace Jesús, esos padres, esos hijos, ellos tuvieron que ir haciendo algo para perpetuar esa promesa. Lo que Dios me prometió a mí, yo tengo algo que hacer para perpetuarlo. Yo me acuerdo, Esther y Débora chiquititas. Bueno, ellas yo no las dejaba correr por la iglesia, las sentaba a la par mía y de ahí no se movían. Era como una mamá más estricta, ¿verdad? Aquí se sientan y aquí no se mueven. Pero hoy las vemos aquí. Hoy las vemos sirviendo en la danza, sirviendo allá en Gracia aquí, sirviendo. Ahí las vemos. Hubo algo que hacer. Algo hubo que hacer. Porque si no, hoy tal vez no estuvieran viéndolas a ellas, tal vez estuviera llorando y sufriendo. Me acuerdo cuando llegó Maurencita, hace muchos años, y llegó con, yo sé que era chiquitita, creo que estaba en el kinder, ¿verdad? Sí, cuando recién conocí a Mauren, y yo se ve que era chiquitita. Y me acuerdo que yo se traía a todos los amiguitos del kinder, ¿verdad? Invitaba a los amiguitos del kinder, invitaba a todo el mundo, y yo decía, esa chiquita va a ser una evangelista. Y después, conforme fue creciendo, ya no volvió a venir a la iglesia. Yo le decía, Mauren, ore, hay un llamado en ella, Mauren, ore, Mauren, usted siga congregándose, Mauren, no la deje. Cuando llegó un día que dijo que ya no quería nada, que no quería venir, que no,
Mauren, siga orando, Mauren, siga orando, que ella la siga viendo, que usted se sigue congregando, Mauren, que ella te vea. ¿Y qué estamos viendo hoy en Josebet? Ahí está metida en la iglesia. Volvió, me dice, pastora, no me quiero volver a ir nunca más. Ayer tuvieron la reunión en la casa de Josebet, y Josebet es una evangelista, esa chiquita todo el mundo le habla de Cristo, por eso el diablo la quería apartar. Pero hay algo que hacer, las generaciones, nosotros hoy somos esta generación, ¿cómo vamos a transmitir a la siguiente generación? Puede ser que usted no tenga hijos, jóvenes, ustedes no tienen hijos ahorita, pero ustedes quisieran en el futuro que las generaciones que vienen después de ustedes sean generaciones santas, sean generaciones íntegras, o quisieran tener hijos, nietos, drogadictos, malos, asesinos, sicarios. Creo que nadie quisiera tener una generación así, ni de los que estamos aquí. Nadie quisiera eso. Nosotros queremos generaciones santas. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Yo me pongo a leer aquí, en este pasaje veo dos aspectos importantísimos. El número uno que yo veo es que ni Abraham, ni Jacob, ni Judá, ni David, ni Salomón fueron primogénitos. Ninguno de ellos era primogénito. Recuerden que para el judío ser primogénito era lo máximo, era el que llevaba la bendición, era el de todo, ¿verdad? Por eso Jacob se fue a robarle la bendición a Esaú, porque ser el primogénito era el honor más grande y era el que se llevaba toda la bendición. Sin embargo, aquí podemos ver que estos nombres de estas personas que pertenecen a la genealogía de Jesús, o sea, a los ascendientes, antes de que él naciera, ninguno era primogénito. Ni Abraham, ni Jacob, ni Judá, ni David, ni Salomón. Ninguno era primogénito según la carne. Fueron escogidos por Dios. Y luego, me llama la atención ver que se mencionan 4 mujeres aquí. ¿Ustedes leyeron ahí cuáles mujeres se mencionan? A ver si estaban leyendo. Tamar, Rahab, Ruth, ¿quién? Rahab, Ruth, Tamar, no. Dice de la mujer que era de Urías. ¿Quién es esa? ¿Ah? Betsabé. Betsabé. Se mencionan 4 mujeres, pero vea que vacilón. Rahab no era una hebrea, era una cananea y pertenece a la genealogía de Jesús, y para peores era una prostituta, ni siquiera era una mujer santa, santificada, una reina, etc. ¡Wow! Oye, cuando yo leo eso, yo digo, oh, por Dios, es que tú haces lo que tú quieres, con quién se dispone, punto. ¿Con quién es obediente? Punto. ¿Con quién cree? Porque en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni no hay nada de eso. Él vino solamente para que todo aquel que se disponga tenga una generación de bendición. Y bueno, veamos a Ruth. Me llama la atención Ruth. Ruth era una moabita. Se le muere el esposo. Bueno, eran dos mujeres que se habían casado con los 2 hijos de Noemí. Se mueren esos muchachos, las 2 quedan solas. ¿Y qué es lo que hace? La otra muchacha se va. No, yo voy a regresar a mi pueblo, pero Ruth dice, yo me quedo contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué hizo ahí? Aceptó, como cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y decimos, ok, dejo todo el mundo atrás y decido entregarle mi vida al Señor. Acepto. Bueno, y esta mujer, dice la Biblia, que luego, pasando todo lo que pasó, si usted se lee la historia de Ruth, que es apasionante, pasando todo lo que pasa, se casa ¿con quién? ¿Con quién se casa Ruth? Según lo que leemos en la Escritura. Con Boaz. Y él, dice la Biblia, que cuando se casa con él, ¿a quién tienen ellos? ¿Cuál hijo tienen? Léanlo ahí, a ver, ¿a cuál hijo tienen ellos cuando se casan? ¿A quién?
Casi no los oigo por la lluvia. Obed. Ajá, de Obed sale Isaí y de Isaí sale el rey David. Una moabita, una mujer que no tenía ese Dios, que para ella tenía otros dioses. O sea, ¿quién está hablando aquí este tema? ¿Quién está hablando este tema? Ah, bueno, y las otras dos mujeres también que me llaman la atención, Tamar y Betsabé, estas mujeres sí eran judías, pero eran mujeres adúlteras. ¿Se dan cuenta? O sea, simple y sencillamente, hoy Dios te puede levantar a ti con una generación extraordinaria debajo de ti solamente por la obediencia tuya. Porque Dios hace cosas grandes cuando nosotros somos obedientes simplemente. Yo lo que quiero resaltar en este día es que Dios hace precisamente lo que Él quiere con la gente obediente, pero no solamente contigo, sino que puedes marcar todas tus futuras generaciones, esos que siguen debajo de ti, esos hijos, esos nietos, esos bisnietos, esos tataranietos, etcétera, 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 etcétera. Abraham no se dio cuenta cuando nació Jesús. No se dio cuenta de todas esas generaciones, no, porque él murió y ya siguió la generación, no se dio cuenta. Pero Dios le había hecho una promesa y Dios la iba a cumplir aunque sus ojos no la vieran. Puede ser que nosotros muramos y no veamos lo que van a hacer nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, pero no sabemos si de esa generación que nos sigue allá abajo se va a levantar un presidente de la República que honre a Dios con toda su alma y todo su corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, yo a veces he pensado, de estos jóvenes, ¿por qué no se puede levantar un ministro o un presidente? ¿Por qué no? El próximo presidente de la República, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que honre a Dios con todo su corazón y que sus leyes sean diferentes y justas. ¿Por qué no? Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios tiene planeado eso se cumplirá. Entonces yo me pongo a pensar en toda esta gente. Raab, ¿qué se iba a imaginar Raab? Que de ella, de sus generaciones, iban a ser el Mesías. Cuando Raab era una mujer del mundo, alejada de Dios. Pero que cuando los espías llegaron donde ella estaba, ella tuvo entendimiento de que Dios había enviado la salvación, no solo para ella, sino para toda su casa. Si usted se va y se lee la historia de Raab, se va a dar cuenta lo poderoso que hay ahí, darse cuenta, tener entendimiento. Ella dijo, ok, yo voy a esconder a estos espías, los voy a ocultar. Cuando vinieron a decirle, hay unos hombres así, están aquí en tu casa, no, ya se fueron. No era cierto, ella los tenía ahí escondidos, porque ella tuvo entendimiento de que esos hombres, ¿quiénes eran esos hombres? Enviados del Dios Altísimo. Hay que tener entendimiento. Hay que tener entendimiento de lo que Dios está haciendo con usted. No sé si usted tiene entendimiento de lo que Dios está haciendo con usted. No sé si usted tiene entendimiento en estos momentos de lo que Dios quiere hacer con usted. Pero no sé si usted tiene entendimiento de lo que Dios quiere hacer con sus generaciones. ¿Tiene entendimiento? Porque sabe que a veces como papá nos da pereza hablarle a nuestros hijos. Nos da pereza hacer el culto familiar. Da pereza. Y aunque usted no tenga hijos, usted va a ser de influencia para gente que viene a toparse con usted en el camino. Y pueden ser nuestros hijos espirituales.
Pero usted se está dando cuenta de lo que puede pasar con usted si usted hoy tiene entendimiento y dice, wow, yo aquí estoy formando los cimientos de mi casa, porque la Biblia cuando habla de generaciones, cuando habla de casa, no se refiere solo a los que vivían en esa vivienda. La palabra casa es más amplia, no es solamente las 4 paredes donde yo vivo ahorita, se está refiriendo a muchas cosas más, a mis generaciones futuras. Usted debe creer que en usted van a ser benditas todas las generaciones que van a seguir ahí abajo, que van a ser bendecidas y que van a ser de bendición. Ok, Deuteronomio 6:6. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestras generaciones sigan siendo generaciones benditas, generaciones bendecidas? ¿Cómo voy a hacer? Me tiene que dar pereza hacer mi culto familiar, me tiene que dar pereza, no voy a llevar a los chiquitos, mejor no los llevo a la iglesia. ¡Tráiganlos! Que andan corriendo por todos lados, no importa, algo les está quedando, ellos se están acostumbrando, domingo, día del Señor, vamos a la iglesia, cuando el Señor se revele como su Dios personal, ellos van a tener acá en la memoria, se van a acordar cuando chiquitos los traían a la iglesia. Dice la Biblia, enseña al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo no se va a apartar. Si yo lo enseño en el camino de que la iglesia no es importante, que leer la Biblia no es importante, que estudiar la Biblia no es importante, que orar no es importante, le pongo música mundana, el chiquito baila todos los cosas estos de reggaetón que hay ahora, las chiquitas a panza pelada moviendo sus cuerpos, les estoy enseñando un camino incorrecto. Amados, les estoy enseñando un camino incorrecto. Ay, son chiquitos. Sí, ellos van a crecer pensando que todo eso no tiene nada de malo. Póngale música mundana en los celulares. Póngale música de este tipo tan cochino que canta tan feo. No voy a decir el nombre ahí porque si no le doy promoción en el video. Ay, chiquita pastora, pero no sea tan legalista. Eso no es legalismo. Es que yo estoy sembrando semillas en el corazón de mis generaciones. Ay, que ande con la panza pelada por si es una chiquita. Y los pedófilos que andan por todos lados, ¿qué? A veces como mamás nos falta entendimiento. Ay, que ande con la panza pelada, que se le vea el rabito de la nalga, la orillita de la nalga, pues es chiquita. Hay pedófilos por todos lados. Ella se va a acostumbrar a vestirse así. Cuando llega a la adolescencia, así se va a vestir y usted le va a regañar, pero ya no va a haber manera porque usted le enseñó de que era chiquita. A que anduviera chinga pelada. ¿Cómo tenemos que tener entendimiento de lo que estamos haciendo? Familia, nos vamos a reunir y vamos a tener nuestro devocional. Familia, nos vamos a reunir y vamos a tener nuestro tiempo de culto familiar. Aquí, vengan todos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Que su hijo, sea adolescente, sea niño, crezca entendiendo que eso es parte de la vida, que se hace. Que los domingos nos reunimos todos para adorar al Señor en el templo. Este es un gimnasio en 3 semanas, es un colegio, pero los domingos los santificamos para que sea el templo no el templo que somos nosotros somos templo del Espíritu Santo, sino el lugar donde nos congregamos y nos reunimos todos como hermanos para venir a adorar al Señor en comunidad, que es muy importante, muy importante. El niño va a crecer, el hijo suyo, sus nietos y todas las generaciones van a ir creciendo porque se va a ir pasando eso, de generación en generación. Mis hijas crecieron viendo bancas, sillas, comían en las sillas, ahí yo les llevaba la comidita y teníamos que irnos temprano para un ensayo o lo que fuera, ahí yo sacaba la comidita y ahí si se las podía calentar, se las calentaba y si no, así nomás, ahí sentaditas se comían su comidita, ahí andábamos llenas de chunches, llenas de cosas, así crecieron. Y ven, ahí va caminando él con su hija y su hija está pasando por lo mismo. Su hija viene acá, a veces nos vemos dormidos ahí en esa gradita, porque se viene muy temprano a alistar todo, a orar.
Pastora, eso es una ingratitud. ¿Cómo le va a hacer usted eso a su chiquito? ¿Por qué ingratitud? Si el mundo, si usted no les enseña hoy, el mundo con ellos sí va a ser una ingratitud. Yo prefiero ver a mis hijos como los veía cuando estaban chiquitas, o ver a mis nietos ahora ahí durmiendo. A mi hija les pone unas colchitas y ahí se duermen. Prefiero ver eso antes que ver a mis nietos en el futuro como jóvenes en la calle metidos en drogas, metidos en inmoralidad sexual, metidos haciendo cosas que nunca Dios quiso que ellos hicieran. ¿Por qué? Porque yo no administré bien lo que Dios a mí me confió, no administré bien mis generaciones. El otro día estaba recordando que cuando iban a la reunión de jóvenes, que era allá por el Juan Pablo II, y había que ir a dejarla los sábados, hicieron unas presas. Y a veces yo estaba tan cansada porque trabajaba en la escuela de lunes a viernes, el sábado había que hacer planeamientos, minutas. Yo decía, qué pereza. Mami, ¿nos vas a llevar a la reunión de jóvenes? Yo a veces quería decirles que no. Quería decirles que estaba muy cansada. Ay, es que quería decirle, mi amor, hoy no vayan. Pero recordaba que yo estaba sembrando en mis futuras generaciones. Yo decía, si yo les enseño ahora que no hay que ir cuando uno está cansado, les estoy sembrando una semilla. El día de mañana, cuando estén cansadas, no van a ir y no se les va a formar a ellas el hábito de honrar al Señor con cansancio, sin cansancio, con pereza, sin pereza, enfermo o sano, como sea. Entonces les decía, sí, mi amor, vamos. Y yo me quedaba ahí como 4 horas afuera, sentada en el carro. Me llevaba la computadora y ahí hacía los planeamientos, ahí hacía lo que tenía que hacer. Mientras ellas estaban felices en su reunión de jóvenes. Y hoy disfruto del producto de esa semilla. Hoy disfruto de verlas, cómo ellas se esfuerzan, cómo hacen. Yo digo, gracias Señor. Y los nietos van por el mismo camino. Eso quiere decir que de pronto los hijos de mis nietos van a ver lo mismo en mis nietos. Y los hijos de mis nietos también lo van a ver, y yo no voy a estar ahí para observarlo de pronto, porque el Señor me va a llevar. Pero sembré en mis futuras generaciones. ¿Qué estamos sembrando en nuestras futuras generaciones? ¿Qué estamos sembrando en ellos? ¿Se estará sembrando algo bien? ¿Se estará sembrando algo mal? Y los jóvenes que no tienen hijos, o los que no tenemos hijos, los que no tienen hijos todavía. Ah, no, pero nosotros no tenemos hijos, entonces no vamos a... Esa palabra no es para nosotros, por supuesto que sí. Porque Dios nos entrega muchas veces gente a nuestro lado como discípulos, como hijos espirituales, para que los amemos y los cuidemos y cambiemos el cassette o el CD, el disco duro que está ahí, lo cambiemos y podamos ser de influencia para esa gente. Podamos ser de influencia. Y al ser de influencia para esa persona será influencia para su familia, será influencia para la otra, para otra, para otra, y ahí serán las generaciones bendecidas. Por eso el tema es marca tus generaciones. Deuteronomio 6:6 al 9 dice, miren lo que le había dicho el Señor a Josué. Bueno, lo que Dios había mandado al pueblo que hiciera, al pueblo de Israel cuando lo escoge como su pueblo. Le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, primero sobre mí, sobre tu corazón, primero sobre mí. Yo debo guardar estas palabras. Luego dice el 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. No soy cristiano, solo el domingo cuando vengo a la iglesia. Y el resto de la semana me comporto como alguien que no conoce a Cristo, diciendo malas palabras, peleando, enojándome, falta de perdón, rencores, chismes, de todo. No, yo soy cristiano todo el tiempo, en todo lugar donde yo ande, donde yo camine, en mi colegio, en mi escuela, en el trabajo, en el bus, en el Uber, donde yo esté. Yo soy un hijo de Dios. Repito esta palabra, dice, primero la guardarán usted, su corazón. Yo no la puedo repetir todos los días y enseñársela a mis hijos si yo no tengo esa palabra guardada en mi corazón. Empieza por mí, empieza por ti, para que luego yo pueda influenciar a mis hijos. ¿Qué están viendo los hijos en la casa? Ven una mamá y un papá que se levanta a orar en las madrugadas.
o ven un papá y una mamá que pasan peleando todo el santo día. ¿Qué ven? Y si usted ve a su mamá y a su papá que pasan peleando todo el día, usted con su testimonio demuestra que eso no está bien. Papá, mamá, vamos a orar. A partir de hoy vamos a hacer un culto familiar aquí. Pero ¿cómo, pastora? Yo solo soy hijo. Usted es un hijo de Dios. No importa su edad. Su papá y su mamá no están tomando la batuta que les toca. Tómela usted. Y Dios lo va a respaldar. Porque Dios respalda al obediente. ¿Se dieron cuenta que la genealogía no es por sangre? No es, porque no, yo soy de la generación de Abraham, es tal cosa, tal otra. No, es que simplemente la obediencia. Yo soy obediente. ¿Qué están viendo mis hijitos? ¿Qué están viendo? ¿Qué está viendo mi familia? ¿Qué está viendo mi papá? ¿Qué está viendo mi mamá? ¿Qué ven en mí? Que yo voy a la iglesia los domingos, pero entre semanas soy desobediente, les grito. Tienen que ver un testimonio en mí. Tienen que ver un hijo diferente. Tienen que ver una hija diferente. Y sigue diciendo, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Testimonio. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Testimonio. Testimonio. Yo tengo pegado en mi baño Juan 3:16. Los que han ido a mi casa y han entrado a mi baño. Hay pegado ahí un bote lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo tengo ahí para aprendérmelo de memoria, porque ya me lo sé. Ni lo tengo ahí para que lo lea mi esposo, porque ya se lo sabe. Y porque ya hicimos nuestra profesión de fe y creemos eso. Lo tenemos ahí, por si invitamos a alguien alguna vez que no conozca a Cristo, cuando llegue ahí, esa palabra brinque, ahí mientras está ahí sentado en el trono, ¡pum!, la palabra brinque. Y le llega, le propongo a su corazón. Y diga, ¡wow! Yo digo, Señor, revélate siempre con esta palabra. No hay cosa más hermosa cuando Dios trae revelación. Yo le pido al Señor que hoy le traiga revelación a usted. Y que usted diga, ¿qué estoy haciendo yo por mis futuras generaciones? ¿Qué estoy haciendo yo por la gente que vive conmigo? Y que todos los días me está viendo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy sembrando una buena semilla? ¿O me están viendo deprimido todo el tiempo, diciendo cosas feas, que no tengo fe? ¿O mis hijos están viendo un papá diferente, una mamá diferente? ¿Están viendo que en mi casa realmente reina la presencia de Dios? ¿Qué están viendo ellos? Dice el Salmo 22:30, dice, nuestros hijos también los servirán, las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor, a los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia, ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Oiga, los que aún no han nacido. Dice, en la mañana pensaba en Ari, mi nieta que está pronto a nacer. Bueno, no pronto, le falta un poquito de meses. Próximo año, en la pancita de Esther. Y yo digo, qué lindo cuando yo vea a Ari aquí corriendo, como veo a Macho y como veo a Isabela. Cuando veamos a Ari ahí, corriendo por todos lados, y dice, pues sí, molestando, me dice, yo tengo que molestarla ahora que es pequeña porque esto me va a molestar a mí. ¡Qué lindo! Yo digo, cuando me tenga que sentar con esos 3 niñitos y hablarles de tu amor, como me siento ahora, el otro día iba con Isabela hablándole porque ella me hacía algunas preguntas de la Virgen María. No sé de dónde me surgió esa pregunta. Y ella me decía, Nana, y me hacía unas preguntas, y yo le empecé a explicar a ella, a contarle. Y ella me decía, y hablábamos de eso. Yo decía, qué lindo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sembrando semillas en la generación de mi nieta, porque mi nieta el día de mañana, cuando se case y tenga hijos, ella ya tuvo una semilla sembrada aquí al corazón, se lo va a repetir a sus hijos. Y los hijos de mi nieta se lo van a repetir a los hijos de ellos. Y ahí van las generaciones, ahí van. Pero si yo como papá, como mamá,
como hijo, soy perezoso y no le cuento a los demás qué va a pasar. Se va a romper, ¿sabe qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó aquí. Josué 24, 14 y 15, Josué le dice al pueblo así, después de que habían experimentado una serie de situaciones en el contexto. Josué viene y le dice al pueblo así, le dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice: vean a ver ustedes qué van a hacer con su vida. Vean a ver ustedes qué van a hacer. Si van ustedes a seguir sirviendo a esos dioses que tenían los papás de ustedes antes que los trajeran, antes que salieran de Egipto, o si van a servir al Señor. Decidan, escojan. Pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Es una determinación. Yo en mi casa le serviremos al Señor. En esta casa no se escucha música del mundo. En este carro no se escucha cualquier música. Sí, yo les decía a mis hijas, estaban jovencitas: a mí no me pongan música fea en este carro. Este carro está consagrado para el Señor. Y ya no me pongan esa música mundana. Aquí en esta casa servimos al Señor. Aquí en esta casa no se practican ciertas cosas. Aquí en esta casa no se dejan que los novios estén en el cuarto con la puerta cerrada. Ay, pero es que, ningún pero es que nosotros estamos sembrando hoy para las futuras generaciones. Ah, pero mire lo que pasó. Jueces 2, 8, 10. Si usted sigue leyendo el contexto ahí de Josué, y Josué sigue hablando de esto, él confrontaba al pueblo y le decía: ustedes tienen que servir a Dios, y si no quieren, pues no lo sirvan. Y ellos decían: no, ni Dios quiera, nosotros queremos servirle a Dios. No, nosotros escogemos servirle a Dios. Ellos hacen un pacto y escogen servirle a Dios. Pero miren lo que pasa en Jueces 2, 8, 10. Escuche con atención lo que pasa. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¡Wow! 110 años murió. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Oiga, y toda aquella generación también se reunía con sus padres, o sea, también murió. Toda esa generación que habían dicho: escogemos servir al Señor. Toda esa generación murieron. Y se levantó, oigan lo que dice el versículo 10 a la segunda parte: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Muere Josué, muere toda aquella generación, y dice en el libro de Jueces que se levanta una generación que no conoce todo lo que Dios había hecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Hubo una desconexión generacional. Se desconectaron. Hubo una desconexión generacional, se desconectaron totalmente. Entonces se levanta una generación que no conocía a Jehová, y es donde empiezan a llevar palo. Entonces cada vez que estaban llevando palo llamaban: Dios, por favor, ten misericordia. Y Dios mandaba un juez. Y si ustedes se siguen leyendo el libro de Jueces, ahí van a encontrar todos los jueces que Dios levantaba a favor de ellos para sacarlos de la situación en la que se metían. ¿Por qué? Porque no honraban a Dios. Entonces, como los hijos veían que los papás adoraban cualquier Dios, ellos así, ellos hacían lo mismo. Adoraban cualquier Dios porque era lo que veían. ¿Sabe que nuestro ejemplo arrastra más que nuestras palabras? Nuestros hijos y nuestras futuras generaciones pueden decir: ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, abuelita? ¿Sabes qué, tía? Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices. Tus hechos, lo que haces, habla tan fuerte que yo no puedo oír lo que estás diciendo con tu boca, porque lo que dices con tu boca no es lo mismo que tú estás haciendo.
hubo una desconexión generacional. Se desconectaron del Dios como generación. Y eso es lo que no tenemos que hacer si queremos ver generaciones nuestras, todas tus generaciones, sirviendo al Señor. Que no se muera ahí contigo el legado. Que no se muera, que no se pierda ahí contigo el legado. Dios tiene una visión más amplia. No piensa solo en tu familia actual, en tu esposo y tus 2 hijitos o tus 3 hijitos. No empieza en eso. Él piensa más allá. Más allá. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos. Dios quiere no solo que pasemos la estafeta a la siguiente generación, sino que seamos de influencia. Seamos de influencia. Que hoy nuestras familias den un cambio. Que si yo no le estaba tomando importancia a sentarme con mis hijos y la palabra de Dios, que mis hijos sepan qué es esto. La palabra de Dios. Y que mis hijos sepan que se honra, porque es lo que Dios dice, los dichos de la boca de Dios, lo que Dios dice aquí. Que el día de mañana no lleguen a sus escuelas y les digan otra cosa, ellos van a saber que está la palabra de Dios. Tenía niñitos que yo decía, traigan el libro favorito, el día del libro, traigan su libro favorito, y había niños que me llevaban una Biblia. Y yo les preguntaba, ¿y por qué la Biblia es tu libro favorito? Porque mi mamá, este libro mi mamá me lo regaló y siempre lo leemos. Y me encantan las historias que están ahí. Pero hay niños cuyos libros favoritos son cuentos mágicos de magia, de dragones y princesas. Y no está mal, soy maestra de preescolar, no está mal, pero la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta palabra que penetra hasta lo más íntimo del corazón. Esto va a cambiar la vida de nuestras generaciones. Esta es una semilla. Oh, mi esposo me sembró unas semillas ahí en un huertito que tenemos en el patio y me sembró unas semillas de, bueno, varias semillas, pero me sembró unas semillas de tomate y le digo, ¿pero dónde está? Era una cosita como de este tamañito y ya está así grandota la mata. Y ya yo sé, aunque no lo vea, que pronto vamos a tener tomates. Todavía no tiene, pero pronto vamos a ver tomates. Eso es lo mismo cuando seguimos conectando nuestras generaciones. Usted no ve de pronto lo que va a pasar ahí, pero usted sabe que usted está sembrando bien. Usted sabe que usted está sembrando por esas generaciones. Y toda oportunidad que Dios nos dé a nosotros, toda oportunidad que Dios nos dé a nosotros para sembrar, lo vamos a hacer. Porque el libro de Mateo termina con Mateo 28, la gran comisión. Y dice, vayan y hagan discípulos. ¿Sabe que esa palabra discípulo no es solamente gente que usted se va a encontrar en el camino? Sus hijos y sus hijas son sus primeros discípulos. Mis hijos, mis nietos son mis primeros discípulos. Entonces comienza contando la bendición desde Abraham hasta que nace Jesús. Y al final, ¿qué relación tiene con Mateo 28? Mucha relación. Quiero tener generaciones santas, generaciones que honren a Dios hasta que el Señor venga. Debo sembrar esa palabra. Mis hijos me tienen que ver amando esa palabra. Mis hijos me tienen que ver orando. Mis hijos me tienen que ver congregándome. Mis hijos me tienen que ver hablando diferente. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a entregar al Señor. Yo quiero que me pongas el primer video de la semana pasada. Un momentito, el que estaba en la computadora la semana pasada, no el de hoy. Ahí lo es que como tú no estabas en la mesita, Esther es la que sabe. Pero si no lo encuentras, no importa. Vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí. Cierre sus ojitos y empiece a pedirle al Señor por sus generaciones, por sus familias. Vamos a orar. Vamos a orar.